Nos encontramos en un nuevo programa del Club de los Poetas Muertos y hoy contamos con la guitarrista Elena Ortega. Para mí es todo un placer, Elena, contar contigo en el Club de los Poetas Muertos. Bueno, el placer es mío. Muchas gracias por traerme hoy aquí. Elena Ortega es una destacada guitarrista de Madrid, ciudad en la que nació y donde completó sus estudios superiores. Su dilatada carrera interpretativa incluye conciertos en auditorios de prestigio en diferentes ciudades de la geografía española, como el Centro Cibeles, el Círculo de Bellas Artes, el Ateneo de Madrid o el Pabellón de Juventudes Musicales de Sevilla. Ha participado en varios ciclos dentro y fuera de España, entre ellos Hanoi International Guitar Festival en Vietnam, Festival de Guitarra de Guanacaste y Pura Clásica en Costa Rica, y el Festival Internacional de Guitarra Clásica Andrés Segovia de Madrid. Mediterráneo Guitar Festival de Barcelona, Sonidos de Alcázar de Sevilla o conciertos de Palacio en Medinaceli, Soria. También ha actuado como solista con la Orquesta Sinfónica Ciudad de Getafe, la Cámara Complutense y con la Orquesta Azanor en Split, Croacia, con la que interpretó el concierto de Aranjuez. Asimismo, forma parte de diversas formaciones de cámara, entre ellos el dúo Artemisa, junto al flautista y director Jorge García Cuellas. Elena ha recibido numerosos premios y distinciones por sus trabajos discográficos, como el Melómano de Oro de la revista Melómano en 2024 y la medalla de bronce como instrumentista y mejor álbum en los Global Music Awards de 2025 para Luz tras la oscuridad o el Best Instrumentalist de los Intercontinental Music Awards de 2023 con la pieza Capricho Catalán de Isaac Albéniz, incluida en su álbum Rumores del Mediterráneo. Además, ha sido seleccionada con su proyecto Rumores del Mediterráneo para dar un concierto en la temporada 2024-2025 del proyecto MUSAE, organizado por el Ministerio de Cultura, Acción Cultural Española y Juventudes Musicales de España. Su apoyo a la formación complementa su experiencia en diferentes proyectos pedagógicos como la conmemoración del 75 aniversario del concierto de Aranjuez organizado por la SGAE, la Escuela Popular de Madrid y la Orquesta Camerata Musicalis. En los últimos años también se ha interesado por la gestión cultural y es miembro fundador del Festival Internacional de Guitarra del Madrid. Elena comienza a manifestar un profundo interés por la música ya a una temprana edad. Tras obtener la licenciatura de Ingeniería Química en la UPM y el grado de guitarra en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, con los maestros Gabriel Estarellas, Iliana Matos y Tomás Campos. Su afán por perfeccionarse tanto artística como técnicamente le lleva a cursar el primer máster de interpretación de guitarra clásica de Sevilla, con Francisco Bernier, Judica El Perroy, Zoran Dukic, Pablo Márquez, Paolo Pergoraro y Lorenzo Michel. Posteriormente, también ha cursado los estudios de máster de interpretación solista de música española en el Centro Superior Catarina Gursk, por los maestros Alex Garrobé y Laura Verdugo del Rey. Inspirada por la profunda admiración que siente hacia este repertorio,
y su relación con algunas músicas de origen popular como el flamenco. Además, ha recibido clases magistrales de otros grandes intérpretes y figuras de la guitarra, como Leo Bruber, David Russell, Manuel Barrueco, Pepe Romero, Ricardo Gallén, Anielo Desideiro, Joaquín Clec o Edward Fernández. Sinceramente, Elena, eh, vamos, eres insuperable. Tienes un currículum que yo no sé si te lo has leído alguna vez, pero solamente leyéndolo da vértigo. Bueno, al final es más que otra cosa mucha formación, ¿no? Efectivamente. Desde siempre he tenido ese afán por perfeccionarme, por seguir aprendiendo y seguir avanzando y mejorando y la verdad es que nunca parece suficiente, así que Sí, sí, en realidad, bueno, eh, visto desde dentro, pues es una cosa que ojalá tuviera más. sí, sí. No, pero eso quiero decir que te has actualizado, te has especializado, que es muy importante dentro de lo que, bueno, pues tu formación y el que no has parado en ningún momento, que es lo mejor que le puede pasar a a un profesional como tú. Sí, Y, sí, sí, no estancarse. y bueno, para empezar esta entrevista contigo, yo creo que hay que empezar por el principio. Y el principio es, bueno, preguntarte si tenías claro que querías dedicarte a la música. Pues la verdad es que no sabría decir, yo desde pequeñita sí sé que me gustaba mucho la escuela de música en la que aprendí, ¿no? Y me gustaba mucho el tema de salir al escenario, de tocar y de hecho, bueno, desde bebé siempre la música como que me ha llamado la atención. Tengo alguna foto que yo ni siquiera me acuerdo, pero sí alguna foto en la que ya aparezco ahí con algún instrumento como enredando y cacharreando, ¿no? Entonces, tener claro que me quería dedicar a la música de forma profesional, pues no lo sé, eso quizá vino después, pero que me gustaba y que quería seguir aprendiendo y seguir ahí pues eso, mejorando y seguir metida en el mundo, eso sí, desde luego. ¿Qué fue lo que te llevó a querer dedicarte a la guitarra clásica? Bueno, recuerdo que era uno de los instrumentos que estaban disponibles en la escuela, que me gustaba, por supuesto. Y un poco caí casi por casualidad, aunque es verdad que tenía predilección por la guitarra, pero íbamos rotando por diferentes instrumentos y bueno, pues al final elegí guitarra y de ahí fui aprendiendo, avanzando y poco a poco, pues por iniciativa de mis primeros maestros, pues ir presentándome al conservatorio hasta que ya sí ahí ya decidí dedicarme de manera más profesional y con más seriedad, claro. ¿Cómo fueron tus inicios? ¿Nos podrías contar un poco cómo fueron los inicios profesionales? Sí, pues como decía, en la escuela de música donde aprendí con mi primer maestro, Jesús Pérez Pareja, al final era un poco, bueno, no recuerdo bien si empecé como en unas típicas colonias de verano, con lo típico de música y movimiento, así era muy pequeña, ¿no? Porque empecé con lo que es así en la escuela, empecé con 5 años o algo así, o sea que no era 5 o 6 años, creo recordar, y guitarra quizá con 7 más o menos. Bueno, pues al principio era como un hobby, como digo, una actividad extraescolar en la que me lo pasaba bien, me gustaba, iba avanzando, me lo practicaba, tampoco es que practicase ahí muchísimo, pero bueno, practicaba regularmente y bueno, pues iba avanzando y en realidad ese era como un juego, como algo que me gustaba y que iba con mucha ilusión, claro, a las clases. Iba a preguntar,
¿El conservatorio es una buena base para empezar el camino de todo guitarrista? Depende a lo que uno se quiera dedicar, claro. Si uno quiere dedicarse a la guitarra eléctrica, por ejemplo. Hombre, ahora la guitarra eléctrica también está en el conservatorio, ¿no? Pero depende del género que uno quiera tocar. El conservatorio está enfocado principalmente a la música clásica, aunque es verdad que ya en los últimos años pues se ha ido abriendo hay la especialidad de música moderna, está la especialidad de flamenco, entonces, bueno, sobre todo está enfocado en la música clásica. eh, yo diría que hay cosas que se pueden mejorar, pero lógicamente si uno se quiere dedicar a la música clásica y en este caso a la guitarra clásica, pues creo que bueno, es el lugar más viable o quizá, bueno, no sé si económicamente, pero que es el lugar como más directo para poder Sí, aprender y tener una buena base, claro. ¿nos podrías contar alguna anécdota especialmente a ti te haya marcado como guitarrista profesional? Anécdotas, bueno, y muchas que recuerde así. Pues de todo tipo, diría. He podido tocar en diferentes sitios, ¿no? Y bueno, pues es que de cada sitio me puedo llevar una anécdota, ¿no? Desde Sí, pueblos perdidos en la España vaciada hasta ciudades como comentabas antes, ¿no? En Hanoi y con una cultura muy diferente. claro. No sé, podría sacar muchas anécdotas, así que recuerde una en específico ahora mismo. Pues no sé, también el hecho de, por ejemplo, de tocar con fiebre, que también me ha pasado, ¿no? También Alguna te... vez. Sí, sí, sí. Eso lo típico de estás mala, pues te tomas algo y a rendir como puedas, ¿no? Eso, pues Sí, sí, sí. anécdotas de ese estilo más de una vez. Concretamente, ¿por qué te especializaste en música clásica española? Pues desde pequeña como que la música española me sentía muy identificada. También de pequeña iba a extraescolares de sevillanas, de flamenco, entonces como que lo sentía muy cerca. Es una música que me gusta mucho, me emociona y bueno, pues quizá por ese motivo la sentía muy cercana y decidí un poco profundizar más. Que no quiere decir que otras músicas no me llenen o me Ya, atraigan igual, ¿no? Pero como que esa la tenía como muy cercana precisamente por eso, porque desde pequeña, pues también no solamente desde la parte de la guitarra o musicalmente, sino también desde la parte del baile o incluso en mi familia, ¿no? A veces el cantar en las comidas familiares un poco, digamos que como que estaba muy rodeada era más de tradicional, completamente. ¿no? Sí, Sí. sí, sí, de la música española, ¿no? En concreto. Te voy a preguntar, ¿cuándo fuiste consciente de que eras una guitarrista de éxito? Porque claro, uno conforme va creciendo, pues lógicamente eso se ve, por mucho que uno no quiera muchas veces reconocerlo, ¿no? Pero ¿cuándo empezaste a ser consciente de que tu nombre sonaba mucho, sobre todo para premios y y para ceremonias y cosas? Pues a ver, realmente nunca, o sea, si soy sincera, totalmente no, no me considero una guitarrista de éxito como tal. Yo trabajo y procuro hacerlo lo mejor posible. A veces va bien, a veces va un poco peor. No pienso tanto en el éxito, sino en el poder avanzar, mejorar, intentar llegar a la gente y bueno, ya digo, no me considero una guitarrista de éxito como tal, Sí, sí. lo digo con total sinceridad. Ya lo sé, lo sé. Pero claro, Pero bueno, sí es verdad que a lo mejor este año me he dado cuenta pues que hay gente que a lo mejor yo no conozco o conozco a lo mejor de vista, que a lo mejor no he hablado con ellos mucho o nunca, y de repente pues alguien se me ha acercado y me ha dicho, ay, te conozco de redes o te he escuchado en la radio o en una claro, entrevista, y entonces ahí
Es verdad que eso sí, como que me ha chocado, ¿no? Pero más allá de eso, siempre he Claro, estado intentando, ya digo, mejorar, trabajar efectivamente. y seguir hacia adelante. Esa es la mejor actitud. Porque en el momento que se pierde esa actitud, entonces ya mal vamos. Claro, Claro, sí, sí, no. eso es así. ¿El éxito es algo que se busca o que llega? A ver, yo creo que siempre detrás de una persona que se ha dado a conocer, que es exitosa profesionalmente, yo creo que hay un trabajo detrás, aunque la gente no sea consciente de ello, desde fuera no se vea, hay un trabajo de esa persona y si tiene la suerte de tener un equipo, pues de todo el equipo que tenga detrás, pero desde luego no es algo que llegue, por lo menos yo diría en un amplio porcentaje, la mayoría de las veces no llega así por casualidad, sino que hay un trabajo de formación, de investigación, de probar que funciona y que no, y luego eso, de mucha autoexigencia también Efectivamente. y de mucha constancia. Entonces, yo creo que es algo que llega después de un esfuerzo y de un trabajo y un sacrificio también. Claro. Ahora te voy a preguntar una pregunta que probablemente te la hayan dicho alguna vez. ¿Cuál ha sido el escenario en el que más respeto te ha dado actuar? En el que más respeto me ha dado. Sí, es decir, que Uf, cuando has estado en él actuando has dicho, uff, que aquí que hay mucha capacidad de gente, más autoexigencia, ha tenido uno, pues bueno, no tanto por la capacidad de gente, que puede ser en algunos momentos concretos, sino por a lo mejor por el tipo de público que viene o por el prestigio del lugar. E claro, incluso también, sí, o sea, por el tipo de público que no tiene por qué ser especializado, sino que pueda ser gente melómana o yo qué sé, el ambiente, ¿no? que rodea. Es que hay muchos factores, también depende de cómo se encuentre uno ese día, porque a lo mejor ese claro. día, pues por lo que sea, uno está más desconcentrada y con más dudas y no se siente tan seguro uno en ese momento y bueno, pues al final eso contribuye a que el escenario o ese concierto en sí, pues sí dé bastante respeto, ¿no? Pero, a ver, por ejemplo, diría aparte de los sitios con prestigio en los que he podido tocar, como el Ateneo de Madrid, por ejemplo, sí diría que cuando he salido fuera a tocar en determinados sitios, ¿no? Sí sí tenía bastante respeto por el lugar y el entorno en el que estaba tocando, ¿no? Como pues la Universidad de Costa Rica o en Hanoi, pues claro, eso impone un poquito más, ¿no? Porque eh, en fin, depende, ya digo, hay muchos factores, ¿Te ha pasado alguna vez que te has dado cuenta de que has cometido algún error sin tú buscarlo muchas veces. y, y has dicho, tierra, trágame? Y hombre, claro, eso sí, sí, siempre, muchas veces, de hecho, o sea, no diría que he salido de un concierto 100% satisfecha. Alguna vez puedo decir, uy, estoy contenta, pero siempre hay fallitos. Entonces, mm, procuro no darles tanta importancia como a lo mejor Claro, les daba antes, porque es verdad que antes me obsesionaban hasta tal punto que me bloqueaba y no era capaz de seguir. Ahora, pues bueno, intentas relativizar para que eso no te frene, porque si te concentras en eso mientras estás tocando, pues no, al final no puedes efectivamente. seguir. Claro, Ya la hay actuación no puede que seguir. trabajar mucho eso. Sí, sí, hay que trabajar mucho en ese aspecto mental, porque es verdad que muchas veces desde las enseñanzas por las que pasas en el conservatorio, que es verdad que se basan mucho en la perfección, ¿no? Y luego ya las personalidades de cada uno, los rasgos de personalidad, personas muy perfeccionistas y muy autoexigentes, pues claro, si dejas que eso sea el mayor motor que te mueve, el no fallar, al final ni lo disfrutas ni haces disfrutar a la gente. Entonces, bueno, siempre hay que trabajar ese aspecto mental para evitar que te domine. ¿Cómo fue actuar en la pandemia?
Pues fue raro, la verdad es que tuve suerte de poder dar algún concierto en pandemia, entonces fue un poco raro porque lo de tocar con mascarillas era como raro, porque acostumbrada pues eso, a estar sin mascarilla, la respiración ya de por Claro. sí, ¿no? Y no ver las caras de la gente tampoco, que había los aforos restringidos con espacio entre unos y otros, era como extraño. Y luego una anécdota que, por ejemplo, ya pensando en esa pregunta anterior, ¿no? De Sí, sí. anécdotas en concierto, en una de las piezas que tenía que tocar una nota, un armónico con la nariz, precisamente. Pues estaba con la mascarilla puesta, creo que fue no sé si fue en el Ateneo, creo que puede ser en un concierto que viene el Ateneo. Y claro, al hacer el armónico con la nariz, fui a hacerlo y me di cuenta, claro, choqué con la mascarilla en el mástil de la guitarra y digo, ¿qué soy? Que llevo la mascarilla puesta, pero claro, yo Claro, iba claro. ¿Cómo lo ibas a hacer? Claro. enfocada en que no. Y sí, 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 sí. ¿Qué satisfacción personal te ha reportado tu proyecto Rumores del Mediterráneo? Bueno, pues fue una gran satisfacción porque ha sido mi primer disco, una experiencia totalmente nueva para mí, tanto a nivel de grabación en el estudio con Javier Monteverde, que fue pues momentos magníficos, la verdad, eh, como luego todo el proceso de crear la portada con un amigo que me hizo el diseño del disco, cómo iba pues la promoción, porque al final fue una autoproducción, ¿no? Entonces todo fue como una experiencia nueva en muchos sentidos, un aprendizaje también y muy satisfactorio por luego, bueno, pues cómo lo fue acogiendo la gente y los comentarios que me han ido llegando. Entonces, bueno, pues la verdad es que contenta en ese sentido. ¿Qué ha supuesto para ti ganar el Melómano de Oro de la revista Melómano en 2024, la medalla de bronce como instrumentista y mejor álbum en los Global Music Awards de 2025 y el Best Instrumentalist de los Intercontinental Music Awards de 2023? ¿Qué ha supuesto todo eso? Y además, Bueno, pues la verdad es que consecutivamente sí, 2023, 2024 y 2025, que es que no paraba de recibir premios. sí, bueno, a ver, la verdad es que estoy contenta. Al final lo que creo que más me ayuda es a seguir trabajando, a un poquito como ese impulso de confianza en lo que estás haciendo, ¿no? Porque a veces pues te entran muchas dudas sobre si lo que estás haciendo gustará, no gustará, si llegará, siempre hay dudas, ¿no? Y bueno, pues al ver que hay reconocimiento por parte de estos premios, pues siempre te anima a seguir trabajando, sobre todo en este segundo disco, Luz tras la oscuridad, que es como un disco más personal y que ahí sí como que había muchas dudas, ¿no? De cómo lo enfoco, lo hago así o no, esto gustará o será demasiado, no sé, cómo lo encajo. Entonces, bueno, pues bastante contenta. Ahora esperando, bueno, pues que siga funcionando, ¿no? En más convocatorias, ahora en la próxima convocatoria de los World Entertainment Awards de enero, que está nominado como mejor álbum clásico. Y bueno, pues la verdad es que ya digo que satisfacción por un lado y sobre todo un poquito de confianza para seguir trabajando. Efectivamente. ¿Qué referentes tienes como guitarrista? Pues varios, la verdad. Siempre comento, ¿no? Que uno de los guitarristas que más me marcó, quizá porque fue uno de los primeros así que yo escuchase y que estaban en activo, pues diría que David Russell, por ejemplo, fue y sigue siendo para mí uno de mis grandes referentes. Por supuesto, Andrés Segovia, ¿no? Que quizá es el primer guitarrista clásico que escuché, o Narciso Yepes, pero bueno, como que David fue de los que están en activo
el que así me marcó y después de él, pues todos los maestros de los que he podido aprender, todos siempre han sido fuente de inspiración para mí. He tenido la suerte de poder dar o bien clases magistrales o bien dar más clases con ellos de una manera u otra y todos de una manera u otra pues han contribuido, ¿no? A que yo vaya encontrando mi camino, em, no solamente en el género de la guitarra clásica, sino también de otros géneros, desde el flamenco, ¿no? Como no el maestro Paco de Lucía, o del género del rock, que también es un género que me apasiona, también guitarristas eléctricos que, bueno, pues que también me gustan mucho. O sea que digamos que hay muchos referentes para mí. ¿Qué consejo daría a una persona que quisiera dedicarse a la guitarra? ¿Qué debería hacer? Pues bueno, escucho mucho, que parece a lo mejor una tontería así de primeras, pero no lo es. Escuchar mucha música, no solamente música de guitarra, y luego formarse, intentar conocer a mucha gente en cursos, festivales, no tener miedo, digamos, a equivocarse y tener muchas ganas de trabajar y de aprender. ¿Cómo se consigue ser un virtuoso de la guitarra? Pues es una buena pregunta, eso quisiera saber yo también. A ver, al final una persona que tiene unas habilidades extraordinarias tocando, y que yo ni mucho menos me considero una virtuosa de la guitarra, em, creo que le he dedicado muchas horas, muchas horas, y sobre todo, aparte de que muchos puedan partir ya desde, con unas condiciones Te naturales entiendo más perfectamente. aventajadas, que puede ser el caso, hay mucha gente que se lo trabaja y lo gana a pulso con mucho esfuerzo y con mucha práctica, práctica consciente sobre todo, ¿no? Que es importante. El practicar de forma consciente es algo que a mí quizá es de las cosas más valiosas que he aprendido, sobre todo en las últimas etapas de mi formación. Practicar fijándote en lo que estás haciendo y con cabeza, no de forma automática y tirando de mecanismo de dedos, sino un poco con, o sea, discernir qué es lo que están haciendo tus dedos, qué es lo que tú quieres expresar, qué es lo que tú quieres decir con esa pieza, ese pasaje que tú estás tocando, ¿no? ¿Cuál ha sido tu relación con algunas músicas populares como el flamenco? Pues bastante, ¿no? Que de pequeña yo que iba a clases de sevillanas y de flamenco, es una música muy cercana, como comentaba, y bueno, es verdad que siempre me ha generado curiosidad el entender un poco la conexión de cómo esa música popular se cuela en la música más académica y al revés, cómo esa música académica se cuela en la música popular, porque muchas veces beben una de la otra, no es Sí. siempre en la misma dirección, sino que va en ambos sentidos, ¿no? Entonces, siempre me ha generado como mucha curiosidad esa conexión que muchas veces tienen. De hecho, la música clásica española bebe de la música española popular muchísimo, ¿no? Y también al revés. Entonces, digamos que eso me ha generado interés y quizás pues por ese motivo siento ahí como más conexión con ese género. Claro. ¿Cuál es la pieza de la música clásica española que más has tocado? Pues no lo sé. La pieza que más he tocado, pues no sé si diría a lo mejor eh, quizá ¿O la la que sonata más de Turina. o la que más te han pedido en algunos casos?
Bueno, siempre hay mucha gente que pide algo de Albéniz, ¿no? Lo Tal típico vez. de Asturias, aunque es verdad que las piezas que se tocan tanto, 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 que son como súper, súper tocadas, a veces como que a los guitarristas clásicos o a los músicos en general nos cansa tocarlas, aunque sabemos que a lo mejor el público les gusta escucharlas. Sí, Pero sí, yo diría que desde Capricho Árabe, el típico fragmento del concierto de Aranjuez del segundo movimiento, ¿no? Del Adagio, aunque sea sin orquesta, la sonata de Turina, más piezas de Albéniz, ¿no? De las típicas más conocidas. Digamos que esas son a lo mejor las que más he podido tocar. ¿cuáles son tus próximos proyectos a corto y medio plazo? Bueno, pues justo acabo de terminar hace un par de semanas o tres una grabación de dos, tres piezas que espero que salgan pronto, en los próximos meses, en plataformas. Ese sería un proyecto también que, bueno, habrá un proyecto derivado de esta grabación con alguna de ellas, en el que estoy trabajando con Juan Herena, con un compositor y guitarrista de Jaén, Juan Herena. Eh, y luego, bueno, pues aparte también proyectos que están ahí un poco trabajándose y que no son seguros, pero ese es un poco así a corto o medio plazo lo que tengo en mente. Elena, ¿te podría pedir un favorcillo? Que Sí, nos claro. tocara algo. Vale. Bueno, creo que tiene que ser con el micrófono que tengo aquí, así que yo voy a intentar como acercarme un poco para que llegue bien el sonido, Perfecto. que no sé cómo sonará, porque normalmente no me grabo con el ordenador ni con micrófono, entonces Sí, no sé cómo va a ser la cosa, vale. pero Seguro que bien. cojo la guitarra, Perfecto. cojo la guitarra, ¿vale? Me levanto un momento y enseguida voy a ello. Muchísimas gracias. A ver, vamos a probar si esto funciona. ¿Suena la guitarra? Ahora mismo no. ¿No? No, ¿Y ahí? tampoco. No, no, ¿Tampoco? parece que no. Sí, es complicado porque normalmente... Claro. ¿Ahí suena? Muy bajo. A ver, no sé si tengo por aquí... A ver si ahora... Ahora ¿Mejor sí ahora? se escucha. Sí, ahora Vale. sí se está escuchando un poquito. Esta opción de zoom que tiene para músicos o para desactivar el ruido, me imagino, de que suprime las frecuencias más altas y bajas. Supongo que ahora, al estar desactivado, creo que se escuchará. Sí, ¿Vale? ahora sí.
¿Sí? ¿Se escucha? Se escucha bajito, pero se escucha. Vale, bueno, voy a intentar acercar, a ver cómo me apaño. Voy a intentar acercar el micro todo lo que pueda aquí. O quizás, a ver, un momento, un segundito, a ver si puedo... eh, 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 eh. A ver si colocando esto así. Un segundo. Uy, ¿mejor? Sí. Ahora sí. Vale, vale, sí. A ver, yo espero ahí no darle ningún golpe al micro. Esto es una cosa como muy típica cuando tenemos que tocar. Bueno, creo que me apaño. Bueno, pues voy a tocar una pieza de Eduardo Martín que se llama Mirándote. A ver si lo puedo dejar esto ahí fijo. Vale, pues voy allá. Pues muchísimas gracias. Muchísimas Un gracias. placer, un Decirte, gusto. decirte, Elena, que ha sido un verdadero lujo el que esté aquí en el Club de los Poetas Muertos, que ha sido conocer a una grandísima profesional, pero a una excelente persona que vale muchísimo.
Y Bueno, muchísimas gracias por invitarme, de verdad, el gusto es mío y gracias por invitarme, de verdad, a estar hoy aquí en este programa. pues muchas gracias. Te deseo la mayor de las suertes. A ver ese enero, a ver qué ocurre, que esperemos que también haya un éxito. Y bueno, y en el próximo proyecto, por supuesto que sí. Y, Muchísimas gracias. y nada, que estamos en contacto. Un saludo. Perfecto. Un saludo.